Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional para que juntos analicemos todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Un programa interesantísimo. La verdad que tenemos el proceso electoral de Colombia este domingo 29, que lo vamos a estar analizando en profundidad y con una entrevista, además de la actualidad de Perú. Exactamente, y también las elecciones de Francia, porque está todo preparándose para las elecciones legislativas, también catalogadas como la tercera vuelta. Exactamente. Además de anticiparte un poquito sobre esta invitación que se le ha hecho a la Argentina mediante el nexo que ha generado el presidente Alberto Fernández con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Pero te adelantamos todo en este video. Ahora nos vamos a Colombia para analizar cómo se está preparando este país para las elecciones del domingo, para lo cual ya tenemos en comunicación vía Zoom a Adriana Cuesta, periodista de Cable Noticias en Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Adriana? Un placer. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, básicamente es esto, consultarte cómo se está preparando Colombia para las elecciones del domingo para elegir al reemplazante de Iván Duque. Bueno, inicialmente sí me parece importante resaltar que son más de 39 millones las personas que están convocadas para las elecciones de este domingo. Han sido semanas de mucha agitación en el espectro político. Es un panorama muy similar al que se registró hace 4 años, en el 2018. En ese momento también estaba como uno de los candidatos fuertes, Gustavo Petro, que de hecho en esta contienda electoral también se posiciona como uno de los favoritos a reemplazar a Iván Duque, pero han sido semanas de polarización, diferentes, podemos llamarlos choques en medio de entre uno candidato, entre otro candidato, los debates también que han estado un poco marcados más por la parte emocional, diría yo, entre los candidatos que más reafirmar los argumentos que básicamente componen su campaña. Y es una semana decisiva, han sido igual semanas decisivas. Ustedes recordarán que en el mes de marzo tuvimos nosotros, exactamente el 13 de marzo, otras elecciones, fueron elecciones legislativas, pero unas elecciones también a consulta, en la que ya se cerró un poco más ese espectro de los candidatos que finalmente ya competirían para la jornada de este domingo. De los que estuvieron participando hace 4 años, nuevamente se enfrenta Sergio Fajardo, está Gustavo Petro. Las encuestas también que son decisivas, pero no determinantes, porque cualquier cosa puede pasar, igual como luego estaremos conversando en minutos, principalmente aquí en Colombia, 3 encuestas ya han dado como un panorama un poco más claro de lo que puede pasar el día domingo, pero finalmente nada está escrito porque lo que es el voto en blanco y también las personas que en ese momento tienen su voto indeciso pueden finalmente terminar inclinando la balanza. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista y te quería preguntar en relación a lo que se espera para una potencial segunda vuelta. Más o menos se entendería que Gustavo Petro y Francia Márquez estarían con un pie en la segunda vuelta, pero la duda está por ahí si se dará el batacazo de Hernández, del outsider que se habla, o de esta especie de inspiración en Donald Trump, o por otro lado, si será Fico Gutiérrez quien hoy por hoy están acompañando estas encuestas. Pero la pregunta es, ¿qué crees vos, qué intuís que se podría dar en una segunda vuelta? Porque si bien tiene una aceptación y un apoyo muy superior Gustavo Petro, ¿qué pasaría para vos si fuese con Fico Gutiérrez a una potencial segunda vuelta?
Bueno, inicialmente es como la vertiente que mantiene la atención en los últimos días en el país, y es que hace unas semanas podríamos estar diciendo que ya la jornada final estaba decidiéndose entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez del partido Equipo por Colombia, pero todo dio una vuelta, un giro de verdad para muchos sorprendentes en las últimas semanas, y es justamente el punteo que empezó a tener Rodolfo Hernández, que ahora es quien está por disputarse esta segunda vuelta junto a Federico Gutiérrez ya en la jornada de este domingo. Era algo que no se esperaba, de acuerdo también con la encuesta que presentó hace solamente unos días Inbamer, una de las principales encuestadoras aquí en el país. Indica que Rodolfo Hernández subió 7 puntos. En cuarto lugar se encuentra Sergio Fajardo, y pues los dos primeros lugares están ocupados, como bien lo mencionabas, Augusto, por Gustavo Petro, y en segundo lugar por Federico Gutiérrez. Hay una diferencia considerable entre el primero y el segundo. Gustavo Petro se posiciona con el 40,6% y Federico Gutiérrez con el 27,1%, de acuerdo a esta encuestadora de Unbamer, pero podría jugarse, o de hecho se están ya jugando las cartas. Como lo mencionaba, han sido semanas decisivas. Esa semana fue crucial. Hoy justamente se adelantó un segundo debate y ya no hay nada escrito, pero ya tenemos más o menos un panorama claro de lo que podría pasar. No es ya decisivo decir que el día domingo el próximo presidente de Colombia va a estar entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, porque así como resultó sorprendente para muchos, Rodolfo con este punteo está jugándose sus últimas cartas para posicionarse y pasar a una segunda vuelta, porque no es posible que, a pesar de que Gustavo Petro mantiene punteando los últimos sondeos, de acuerdo precisamente a esos resultados preliminares de esas encuestas, no necesitamos digamos que la mitad más uno de los votos para que gane primera vuelta, y eso tampoco se ha evidenciado en estos sondeos. Entonces, ¿qué pasa con Rodolfo Hernández? Para muchas personas, incluso para los indecisos, está convirtiéndose como en esa alternativa diferente a los dos extremos, que son Gustavo Petro, por el lado de la izquierda, y Federico Gutiérrez, que muchos igual aseguran que viene siendo la continuidad del uribismo, a pesar de que él ha reiterado también en diferentes ocasiones que tiene su autonomía, que no va a ser la continuidad de ningún exmandatario, pero pues por ahí se vislumbra el panorama. Y igual, por ejemplo, en el caso de Sergio Fajardo, que se encuentra en cuarto lugar, él tampoco dice que se debe ligar todo a que ya está escrito en las últimas encuestas que se han presentado, porque pues digamos que ya el panorama finalmente puede cambiar, sorprendernos a todos y dar un resultado tal vez sorprendente sobre las 7 de la noche del domingo, que ya es cuando esperamos conocer resultados definitivos. Bien. Y ahora, teniendo en cuenta lo que pasó el 13 de marzo en las elecciones legislativas e interpartidarias, en donde hubo una polémica por el conteo de los votos, ¿hay temor de que haya algún tipo de fraude electoral? ¿Hay temor de que no funcione el sistema, el software? ¿Qué es lo que está pasando con ese tema? Este último año electoral, y más a raíz del mes de marzo, luego de esas elecciones legislativas, ha sido también un desafío para la registraduría y en general para las principales autoridades electorales aquí en Colombia, eh, devolver la confianza a la ciudadanía y de que pueden creer en el voto, de que no haya, por ejemplo, abstención el día domingo. Sí hubo de marzo, de hecho, que también llevaron como a poner en tela de juicio la continuidad o no del actual registrador Alexander Vega en su cargo. De hecho, en esta misma semana también estaba como pendiente decidir si iba a haber alguna otra veeduría internacional, justamente como para hacerle seguimiento a los comicios. Finalmente se terminó decidiendo que no, pero lo que sí han reiterado las autoridades electorales es que tienen los mecanismos para asegurarle al pueblo colombiano que no va a haber ningún tipo de fraude el día domingo, que pueden confiar en los resultados. Y pues igual siguen haciendo la invitación a acercarse a las urnas, pero igual si incidentes como los que se registraron, por ejemplo, en esa jornada de marzo, ya sientan como un poco de recelo
en muchos de los potenciales votantes. Bien. Adriana, antes de cerrar, quería que me confirmaras un par de datos. En Colombia el voto no es obligatorio, por un lado. La segunda vuelta sería el 19 de junio y el 7 de agosto asumiría el nuevo presidente de Colombia, ¿no? Sí, así es correcto. 3 semanas estaría desarrollándose la segunda vuelta electoral y el próximo presidente se posiciona exactamente el 7 de agosto. Perfecto. Adriana, te agradecemos muchísimo el contacto. Te vamos a volver a molestar en lo inmediato para estar al tanto nada más ni nada menos que de lo que va a representar la nueva gestión, el nuevo presidente de Colombia. Claro que sí, aquí estamos pendientes y con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Con nosotros Adriana Cuesta, periodista de Cable Noticias Colombia desde Bogotá, dándonos una perspectiva integral sobre este proceso electoral que se va a vivir este 29 de mayo en Colombia, donde se va a definir nada más ni nada menos que el próximo presidente. Exactamente. Probablemente, como señalan las encuestas, quizás no este domingo se defina, sino el 19 de junio por la segunda vuelta, pero ya estamos a un paso y por eso queríamos traerlo también al tema. Un pero pequeño ahora, datito sí, que quería agregar es que en Colombia existe la particularidad de que para ganar en primera vuelta tienen que sacar la mitad más uno de los votos. Es algo no menor y es por eso que se entiende que existiría en forma prácticamente obligada la segunda vuelta. exactamente, pero ahora nosotros tenemos que cambiar de tema y nos vamos a Francia. ¿Por qué? Porque allí también todo se está preparando, un poco más lejano, pero también todo se está preparando para las elecciones, en este caso elecciones legislativas, en unas elecciones que han sido catalogadas como tercera vuelta, en donde Mélenchon, que fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales de abril, estaría buscando ser el primer ministro. Exacto, estamos hablando del candidato de esta izquierda disruptiva que ha sabido unificar a los distintos sectores, tanto al Partido Comunista como, como a los sectores ecologistas y principalmente al Partido Socialista. Por más que haya representado una baja cantidad de votos, representa una fuerza política muy importante y ha generado bastante ruido interno. Es la coalición, de hecho, que se llama NUPES, que es la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, que básicamente está tratando de, o sea, por primera vez en la historia, tratar de que la izquierda obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué es importante? Justamente porque allí en Francia tienen este sistema semipresidencial en donde la Asamblea Nacional, el que tenga mayoría, sí, es el que básicamente es designado por el presidente como el primer ministro. Y en este caso sería la primera vez desde 1997 que podría haber una cohabitación, es decir, que el primer ministro no forme parte del partido del presidente, como es la República en Marcha de Emmanuel Macron. Y sobre todo también entendiendo las diferencias que plantean de interpretación, de perspectiva, las diferencias políticas entre personas como Emmanuel Macron y Mélenchon. Y teniendo en cuenta que Macron lo que se propone son una serie de reformas que han sido emblemas de lo que ha sido su campaña, como por ejemplo la reforma previsional, que por ejemplo Mélenchon no está de acuerdo, de hecho estaría de acuerdo en bajar la edad de jubilación y no así aumentarla de 62 a 65. Van a existir diferencias aplicadas en cuestiones de campaña. Van a haber distintas perspectivas en cuestiones migratorias, en materia previsional, en materia de salud laboral y educación. Exacto. Hay que ver qué es lo que pasa este 12 de junio, que es la primera vuelta, y la segunda vuelta es el 19 de junio, que es esto justamente. Son 577 circunscripciones que eligen un diputado por cada circunscripción, es decir, por eso son los 577, que son 566 circunscripciones y representantes de ultramar, y también 11 representantes de los franceses en el exterior. Hay que ver qué es lo que pasa porque las encuestas hasta ahora vienen dando un empate técnico entre Juntos, que es la coalición de gobierno oficialista, que es la República en Marcha, junto con los partidos que son los aliados, obtendría un 28% de intención de voto. 27% para NUPES, que es la alianza de izquierda liderada por Mélenchon, y en tercer lugar, con un 21%, estaría Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Se estaría dando un giro ahí, y ahí también es donde yo me permito disentir por ahí un poco, como acostumbro con las encuestas, en el sentido de que por ahí esa propia tendencia fue la que lo dejó a Mélenchon a 400.000 votos de Marine Le Pen.
Yo no sé qué tan cierto, tan real serán esos valores. Sí, hay que ver también, porque el hecho de que también sea segundas vueltas se reacomoda todo, porque ahora, o sea, por ejemplo, con esta coalición lo que permite es que no compitan entre sí los distintos candidatos. Entonces, por ejemplo, la Francia Insumisa presenta 325 candidatos, los socialistas 70 candidatos, los comunistas 100, los comunistas 50 y los ecologistas 100. Y van todos por adentro. Van todos por la misma, no compiten entre sí, entonces ahí se agrupa. Pero hay que ver qué es lo que pasa de cara a la segunda vuelta, porque por lo general también es lo mismo, si no obtienen la mayoría de los votos, el 50% más uno, no puede ganar el cargo, el escaño. Entonces pasa de segunda vuelta. Ahora hay que ver qué pasa en relación a los sectores que por ahí de centroizquierda que acompañaron a Macron en la primera vuelta. Bueno, ahora lo que necesita Macron es seducir a los sectores de Marine Le Pen para poder correr a la izquierda y poder conseguir un triunfo. Sí, tal cual. Y también tiene que aprovechar por ahí los que están enojados con principalmente el Partido Socialista, que es el último que se unió a la coalición, como por ejemplo el expresidente François Hollande, que lo que plantea es que van a presentar candidatos independientes. Bueno, lo que está tratando de hacer la República en Marcha y Macron es adaptarlos hacia su partido para que le otorguen votos. Interesantísimo todo lo que viene en Francia. Y vamos a estar siguiéndolo en la letra chica en relación a que esto es lo que va a marcar la próxima gestión entera de Francia. De eso depende básicamente lo que se ha propuesto Macron y por eso su reelección el 24 de abril, así que vamos a estar atentos. Totalmente. Pero bueno, ahora nos vamos a Perú porque allí este domingo el presidente Pedro Castillo anunció un nuevo cambio en el gabinete. Cambió 4 ministerios, que son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo y Riego, de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Minas y Energía y también el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Por qué decimos de nuevo? Porque básicamente ya en lo que serían casi 10 meses de gestión ha investido a 50 ministros Pedro Castillo en un contexto bastante complejo y esta designación de los 4 nuevos ministros ha generado repercusiones hasta en el mismo partido que lo lleva a la presidencia, que es Perú Libre, que salieron a criticarlo. Dijeron que fueron unos cambios que fueron inconsultos y además criticaron la derechización del Ministerio de Minas y Energía por la abogada Alessandra Herrera. Bueno, y es ahí donde se genera un ruido interno muy fuerte en el sentido de que una de las improntas de Pedro Castillo en materia ambiental hacían eje justamente en la perspectiva de una visión más ambientalmente comprometida. Y lo que hace Perú Libre es generar una crítica concreta, una crítica real hacia esta designación, la cual la entienden prominería, y es ahí donde hace más ruido a una relación que viene difícil entre el presidente Pedro Castillo y Perú Libre. Sí, y en un contexto en donde también hay una grave crisis social con la zona minera, principalmente en la zona de donde está la minera Las Bambas, que hace 2 meses que está paralizada esta empresa minera que produce el 2% del cobre de Perú, hace 2 meses que está paralizada por los reclamos de las comunidades. Hay muchos reclamos, pero principalmente tiene que ver con incumplimiento de esta empresa minera al cuidado del medio ambiente, al cuidado del ambiente. Le ha costado la gobernabilidad a Pedro Castillo, se la han hecho difícil también los sectores opositores, pero está todo por armarse todavía y ya es mucho el tiempo de gestión que ha avanzado. Claro, son casi 10 meses, el 28 se cumplen los 10 meses, como decís, no lo han dejado gobernar, pero tampoco ha tenido grandes políticas, o sea, por ejemplo, hasta los mismos que se le han ido del propio partido, como Mirta Vázquez, que fue la presidenta del Consejo de Ministros, dijo que le falta tener una voluntad férrea a la hora de marcar las políticas, es como que no tiene un norte hacia dónde va, esas son las principales críticas, pero sí tiene este contexto de la falta de posibilidades de gobernar con un Congreso que es muy hostil, un contexto también social bastante crítico desde el punto económico también, desde el punto de vista de la guerra que ha afectado a todo el mundo, el aumento de la inflación y recordemos lo que pasó a principios de abril, que en donde una serie de personas también salieron a protestar por el aumento del precio del combustible. Y algo no menor, el rol de los medios de comunicación con el que se ha encontrado Pedro Castillo, que ha tenido, podríamos decir, hasta por momentos lógicas golpistas.
Hay que ver cómo se reordena o no este presidente con una experiencia o formación principalmente sindical y cómo genera justamente las herramientas que, si hay algo que destacarle, es justamente cómo pudo generar instancias para poder frenar un potencial juicio político hacia su figura. Dos juicios políticos. Fue uno en diciembre y otro el 28 de marzo y no consiguieron la oposición los 87 votos necesarios de los 130. Entonces es ahí donde se le destaca alguna relativa cintura política. Hay que ver ahora la capacidad que tenga para poder brindar mayor estabilidad a la hora de gestionar. Sí, y también señalan lo desde el Congreso, es que si se llevara la vacancia, él estaría dispuesto a cerrar el Congreso, llamar a elecciones. Los congresistas tampoco les conviene ir a elecciones nuevamente. O sea, es un contexto muy complejo y una crisis bastante importante en Perú. Exacto, exacto. Así que lo vamos a también a seguir de cerca. Todos los temas los vamos a tener que seguir de cerca porque la verdad que es bastante exigente la coyuntura. Totalmente, totalmente. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una entrevista interesantísima para seguir avanzando con los principales temas. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y ahora nos vamos a meter en profundidad a analizar dos temas que han sido los temas de la semana. Una, la gira de Biden por Asia y la otra, el Foro Económico Mundial, ¿no? Para esto estamos en contacto vía Zoom, vía Skype, con una amiga de la casa, la politóloga Ana Vanessa Cárdenas, quien muy gentilmente desde Mérida, México, nos permite poder analizar entre líneas con ella para tener su perspectiva como internacionalista. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes y con todo su auditorio. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, y para introducirnos, ¿cuál es la primera sensación que te deja esta vuelta a Davos, podríamos decir, en el sentido de que es la primera presencial desde la previa a la pandemia, que justo se dio la de 2020, llegó la pandemia y ahora ha vuelto la presencialidad? ¿Qué es lo principal que te deja? Sí, bueno, me queda claro que hoy hay muchos temas a discutir, ¿no? Que les preocupa a las economías más importantes del mundo esta recuperación, pero siento que todavía no hay un eje común y sobre todo porque los países europeos se están viendo afectados por los energéticos y el conflicto de Ucrania, ¿no? Las primeras manifestaciones que han emanado de este foro, pues es de una preocupación y de metas comunes para menguar los efectos en la economía y para el crecimiento, pero al interior de cada uno de los países creo que queda todavía mucha incertidumbre si se van a poder lograr o no las metas ahí planteadas. Bien. Ahí también ha dejado algunas revelaciones este Foro Económico Mundial, como por ejemplo lo que denunció la ONG Oxfam, en donde la cantidad de nuevos multimillonarios después de la pandemia, hablaban de 573 nuevos multimillonarios, es decir, uno cada 30 horas. ¿Qué es lo que te deja a vos esta denuncia de Oxfam? Sí, que al final la polarización ha continuado y que en las grandes crisis realmente las afectaciones no son tan democráticas, por lo menos en lo económico, como creemos o como nos hacen ver los medios, ¿no? En estas problemáticas internacionales económicas hay ganadores también, y esos ganadores son aquellos que tienen información privilegiada, los grupos de poder, y que aprovechan estas coyunturas para enriquecerse. Pero por otro lado, pues tenemos que cada vez vamos a hacer un mundo más polarizado, contrario a todos los esfuerzos que se hacen en estos foros, ya que también tenemos las cifras, por ejemplo, que nos da CEPAL, de la cantidad de nuevos pobres que se están sumando en nuestra región. Bien. Vanessa, en relación a los dichos puntuales del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en cuanto a al pedido de financiamiento de alrededor de 5.000 millones de dólares mensuales y además manifestó un déficit de 500.000 millones de dólares para Ucrania. ¿Qué representa esto en un contexto donde lo que se está discutiendo justamente es cuál es el efecto final que generan por ahí las sanciones hacia Ucrania en relación a los daños que puede llegar a recibir Europa?
No, claro, yo creo que hoy es esa la gran discusión para los países europeos, es la afectación que está teniendo la guerra, porque pues, vamos a ser sinceros, hay una parte que es la reactivación de la industria de armas, ¿no? Este escenario de tensión que nuevamente permite la recuperación de esta gran industria, que junto con las farmacéuticas, que también se vieron favorecidas en la pandemia, pues pudieron aprobar, ¿no?, ciertas medidas y un crecimiento de recuperación, pero que hoy, en una guerra sostenida como lo está haciendo Ucrania, pues los mismos países europeos se van a ver afectados porque los precios de los energéticos han subido muchísimo, ¿no? Por más que estén buscando otros socios comerciales, etcétera, en el mundo, sabemos que los precios más bajos del gas se están consiguiendo. Bien. Bien, bueno, interesantísimo lo que plantea, si tenemos en cuenta principalmente cómo replica este fenómeno de la guerra. Lo vamos a hablar en la parte ambiental también con Juan Cruz Campana en relación a cómo golpea, a cuáles son las realidades en materia alimenticia, en materia de producción, y es ahí donde los efectos más reales y más fuertes los podemos llegar a sentir por ahí a partir de lo que es 2023-2024, y también en lo particular, ¿cuál es el rol de la Argentina en esto, no? ¿Cuál es la discusión que se da en relación a que, si bien uno en las guerras no encuentra oportunidades, una guerra no representa una oportunidad en el sentido real y auténtico para nadie, en materia comercial la Argentina puede llegar a tener que generar vinculaciones que potencien distintas herramientas? En cuanto a lo que ha sido este encuentro de Davos, hablando de lo que planteamos en relación a la presencialidad. Sí, que de hecho, bueno, 2 años que no estuvieron mucho tiempo, pero también fíjate vos que con grandes ausencias. Bueno, por supuesto no está ninguno del equipo ruso, que de hecho ha sido bastante protagonista en los últimos años. No estaba el equipo ruso, no estuvo presente tampoco el presidente Biden, allí en el foro de Davos, en Suiza. Y bueno, también la cuestión de algunas denuncias, en particular esto que señalábamos, Oxfam, la ONG, denunció que 573 nuevos multimillonarios cada 30 horas es lo que dejó la pandemia, y esto además derivaría, o lo que ellos anticipan o prevén, es que para fines de este año habría 263 millones de nuevos pobres, es decir, uno cada 33 horas. La cuestión es muy, muy heavy. Complejos los datos. Para ampliar también en relación a las presencias que no estuvieron, a las no presencias, podríamos decir, hacemos referencia a que tampoco el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Matías Culfas estuvieron presentes, quienes estaban invitados, y de hecho a Martín Guzmán se le había hecho un reconocimiento, pero por cuestiones de agenda y coyunturales la decisión fue no acompañar, no participar de este foro de Davos, que justamente reunió a 2.500, alrededor de 2.500 referentes internacionales, entre funcionarios, sectores empresarios, sectores también de proyección y crecimiento, grupos de jóvenes. Bueno, todo un debate sobre un foro que no deja de ser polémico. Exacto, no deja de ser polémico, y que se toman básicamente como tema central el tema de la guerra y las repercusiones económicas, pero también está mucho el tema del ambiente. Y como vos señalabas, dentro de lo que es el ambiente está lo que se señala sobre la crisis alimentaria. De hecho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, denunció que lo que está haciendo Rusia en esta guerra es aprovechar el hambre y los granos para utilizarlos como arma en esta guerra. Básicamente lo que señalan es por qué, por los bloqueos que está provocando Rusia dentro de lo que es el Mar Negro, o sea, evitando que salgan de los puertos los granos, que de hecho, bueno, Ucrania es el 4º granero del mundo en cuanto a lo que es exportación de trigo, el 3º en maíz. Entonces, digamos, lo que señalan es que está generando un bloqueo y una crisis alimentaria por culpa de Rusia. Eso es lo que dijo Ursula von der Leyen. Lo vamos a seguir de cerca, el tema da mucha tela para cortar, sobre todo entendiendo lo que refiere en materia de producción y de alimentos. Por otro lado, también lo que mencionábamos recién, uno de los temas de la semana fue la gira de Biden por Asia, que se trata de la primera gira, y básicamente tenía este objetivo de tratar de establecer alianzas para contrarrestar la influencia de China en la región. Exacto, y ahí lo que se da concretamente también es una diferencia entre gestiones. Podemos ver cuál fue la política que aplicó Donald Trump y la que está aplicando Joe Biden, en el sentido de que argumentan que es muy necesario recuperar el territorio perdido por la gestión de Donald Trump
en Asia en relación a la posición que tomó de retirarse de este acuerdo con 13 países asiáticos, lo cual entiende el gobierno demócrata de Joe Biden que fue espacio cedido a la gestión de China, y que han potenciado dichas herramientas. Es acá donde también algunos analistas plantean que hoy el foco de Estados Unidos vuelve a estar en Asia y no en Latinoamérica. Exactamente. Bueno, y eso también él lo había anticipado durante lo que fue la campaña, el We Are Back. Estamos de vuelta para tratar de lograr ocupar ese lugar que les fue sacando China. Bueno, allí en esta gira por Asia primero llegó a Corea del Sur, en donde se reunió con el presidente de Corea del Sur, el presidente que hace 20 días que asumió. También visitó una fábrica de Samsung y habló puntualmente de la amenaza de Corea del Norte. ¿Esto por qué? Justamente porque, bueno, hace bastante tiempo que vienen señalando sobre las capacidades nucleares y misiles, y de hecho se hablaba de una amenaza de que Corea del Norte de lanzara misiles durante la gira de Biden. No ocurrió durante el mismo viaje, pero 20 horas después de que salió Biden de Corea del Sur, allí hicieron el lanzamiento. Exacto, y de hecho el propio Joe Biden es el que había manifestado que el peso de los acuerdos o de la paz que se pudiese generar con los distintos actores iba a depender principalmente de la palabra de Kim Jong-un. Exacto, de que si se demuestra que él tiene un comportamiento serio y realmente quiere llevar a la desnuclearización. La cuestión es que se mencionó entonces este tema, pero después se fue a Japón. Allí, en Japón, se anunció la firma del Marco Económico del Indo-Pacífico, ¿sí? Un esquema que busca realizar un acuerdo de comercio, y esto mismo que señalábamos, tratar de evitar la influencia de China en la región. Es una firma de 13 países entre Estados Unidos y Japón. También está India, están otros países también como Australia, y posteriormente estuvo la reunión del Quad. Exacto, hay que ver cómo evolucionan estos diálogos, qué es lo que pasa, dado que el compromiso por parte de Estados Unidos es para tratar de achicar este crecimiento que se ha generado por parte de China, del gigante asiático, que ha sido también muy fuerte en Latinoamérica. Es ahí donde Estados Unidos plantea una situación bastante compleja, y por otro lado también tensa las relaciones en lo que es el diálogo en relación a Taiwán. Ahí puede llegar a haber también un punto particular muy concreto en el corto plazo, dado que Joe Biden hizo referencia a que intervendrían militarmente si China decidiese intervenir en Taiwán, lo cual llevaría ya la situación a un grado de alta complejidad, lo cual fue lo que postuló el gobierno de China. Exacto, de hecho dijeron que Biden está jugando con fuego. Después, desde principalmente Lloyd Austin, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, lo que dijo fue tratar un poco de suavizar las declaraciones de Joe Biden en cuanto a esta intervención militar. Dijo que Estados Unidos conserva todavía la política de una sola China, pero la cuestión es que no se tomó para nada bien esto en el gobierno de Beijing. Justamente ¿por qué? Porque lo toman como una amenaza, y lo vimos también el año pasado con las declaraciones, y esto en Taiwán es tomado como una suerte de respaldo. Así que hay que evaluar cómo continúa esta lógica, y también hay que tener prestar mucha atención a lo que vaya a pasar en estos días, por lo que se filtró esto de que China está buscando realizar un acuerdo también con 12 países del Pacífico Sur para también como en represalia a esto anunciado por Estados Unidos del Marco Económico del Indo-Pacífico. Va a ser seguramente un tema de actualización permanente en relación a lo que representa, en relación a este contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, y también en los desafíos que se van a ver por delante. La verdad que lo planteábamos, lo producíamos al tema, y nos daba escalofríos por ahí un poco pensar lo que podría llegar a representar o los límites que se podrían llegar a romper. Exacto. Pero ahora no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos un montón para ponerte a vos a disposición en materia de ambiente, y una peli que está bárbara para que puedas relacionar con los temas planteados. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, vamos a avanzar ahora con lo que hacemos todas las semanas en materia de medio ambiente, para lo cual tenemos un invitado de lujo. Exactamente, ya tenemos en comunicación telefónica a Juan Cruz Campaña, politólogo, docente, investigador y presidente de la Fundación Cumplir, para que juntos analicemos en este segmento de ambiente cuál es el impacto que ha tenido tanto la pandemia y la guerra en el ambiente. Hola, ¿cómo estás, Juan Cruz? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, muchas gracias por este contacto, Juan Cruz. Bueno, si te parece, analicemos porque, venimos hablando un montón desde el año pasado de las consecuencias de la pandemia en cuanto a lo que es el ambiente, qué es lo que ha pasado, y ahora, esto se suma también lo que es la guerra en el impacto. ¿Cómo impacta entonces estos dos fenómenos que han atravesado estos últimos años, principalmente la guerra estos últimos meses, en el ambiente? Sí, mira, fundamentalmente lo que va generando esta situación de pospandemia, pero aún con una pandemia que en algunas zonas ha aflojado, pero en otras sigue fuerte, sumado a esta crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto más inmediato es una probable crisis alimentaria global, digamos. Es decir, el aumento, primero, la dificultad para la exportación de alimentos y, en segundo lugar, el aumento de los precios de los alimentos a nivel global. Entonces, se trata, en primer lugar, de una situación de complejidad para todo el mundo, no solamente para la Argentina, pero basada en estas dos variables, la escasez y el aumento de los precios de la energía por un lado y los alimentos por otro, lo cual va a poner al mundo en una situación problemática, digamos. Estamos yendo hacia este lugar. Yo les puedo comentar algunos datos si ustedes quieren, pero principalmente Rusia y Ucrania son exportadores de energía y de alimentos. Rusia, principal exportador de gas natural, principal exportador de fertilizantes, el segundo exportador de petróleo crudo del mundo, y juntos tienen un gran impacto alimenticio porque casi el 30% del trigo lo exportan en conjunto entre Rusia y Ucrania, el 30% de la cebada, un porcentaje importante del maíz y casi el 80% del aceite de girasol, por ejemplo, es exportado en conjunto Rusia y Ucrania. Entonces, estos dos países en guerra, siendo grandes exportadores de combustibles, de alimentos y de fertilizantes, están empujando los precios de estos productos a nivel internacional, a lo cual se ha sumado, sí, crisis estrictamente climática, como las sequías y las olas de calor en algunos países, como la India, por ejemplo, que también ha cerrado sus exportaciones de trigo. Entonces, la crisis de la guerra, la situación de la pospandemia, combinada con pandemia aún en otros lugares, y la crisis climática, son tres factores que empujan fuertemente el precio en aumento de los alimentos y de la energía. Esta es la situación en la que nos encontramos. Bien, Juan Cruz, ¿cómo te va? En relación a los desafíos que se vienen, ¿dónde entendés vos que va a estar justamente la herramienta para que esto genere un menor impacto? O sea, para que esto se vaya midiendo y no sea tan grotesco, sobre todo entendiendo lo que planteas vos, que no se ve que esto se vaya a reducir, que las distintas tensiones, sobre todo por las estrategias que han aplicado tanto la OTAN como Estados Unidos de potenciar las distintas sanciones, hasta puede llegar a representar un tiro en el pie para la propia OTAN. Bueno, yo creo que ahí hay que dividir Europa de Estados Unidos, porque, por ejemplo, para Estados Unidos no ha significado problemas, sino más bien oportunidades, porque ellos venden a su vez productos energéticos y productos alimenticios. En el caso de Europa sí es una complicación porque ellos son importadores netos de alimentos y de energía, y muchos de ellos inclusive desde Rusia o de Ucrania. Entonces ahí
está bueno diferenciar entre lo que es Europa y otros países, porque no a todos les va mal o no a todos les va mal de la misma manera. Y es muy interesante pensarlo así también, porque a nivel mundial el 80% de la población del mundo vive en países que son importadores netos de alimentos. Y eso en la Argentina sí es una diferencia, porque la Argentina produce alimentos, y produce en gran cantidad, y produce este tipo de alimentos que está escaseando en el mundo y que por lo tanto está aumentando su valor. Eso para la Argentina tiene una consecuencia negativa y otra positiva. La consecuencia negativa es que también empuja la inflación y la suba de los precios de los productos alimenticios, digamos, del trigo, del aceite, todo lo que mencionamos recién, y de la energía, se está encareciendo en Argentina y probablemente siga presionando para arriba. Bien. Pero al mismo tiempo hay oportunidad en cuanto a la exportación, porque estos productos alimenticios van a crecer en su cantidad y también van a crecer en su precio. Ya lo vienen haciendo desde 2020. Entonces es un aporte también la potencia de exportación en la Argentina. El problema es cómo despegar los precios internos de los precios internacionales. Por eso, bueno, entre otras cosas, la Argentina tiene retenciones para exportación y hoy se está discutiendo aumentar estas retenciones para poder seguir desacoplando los precios internos de los internacionales. Por supuesto, es complejo y es una discusión que se está comenzando a dar nuevamente, pero la herramienta más importante sería esa, digamos. De este modo uno puede obtener los beneficios del aumento de las exportaciones y del precio internacional y no afectar o afectar lo menos posible a la población interna, que también requiere de esos productos, ¿no? Bien, bien, clarísimo. Juan Cruz, primero te agradecemos mucho este aporte siempre que generás, la verdad que es hiper valioso. Te comprometemos para el mediano plazo seguir dialogando este tema, pero no quería dejar de recomendar justamente la publicación que has generado sobre esta temática con un gran grado de detalle, con mucho número y con una sencillez interesantísima que has generado en el diario Babel. Así que si están interesados, no dejen de de leer la publicación de Juan Cruz Campana. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Bueno, que estén muy bien. Saludos a ustedes allí y a su audiencia. Un abrazo grande. Muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte al aire. Con nosotros, Juan Cruz Campana, justamente dándonos este politólogo amigo una perspectiva interesantísima sobre el impacto que ha generado la guerra en este contexto a nivel ambiental y a nivel abastecimiento, ¿no? Exactamente, las consecuencias de la guerra y como ya también lo mencionaba, el tema de la pandemia, o sea, venimos en un proceso en donde no nos podemos recuperar, esta guerra puede producir una crisis alimentaria y justamente también estos ataques pueden llegar hasta inclusive en algún momento una infiltración en los mismos terrenos, o sea, sigue afectando al ambiente, es todo como un círculo vicioso bastante malo para lo que se ve el futuro, ¿no? No tiene desperdicio, insisto de nuevo en lo mismo, esta nota que ha publicado sobre la temática Juan Cruz Campana en el diario Babel. Así que aprovechen, así pueden sacar mayor detalle para ustedes. Exactamente. Pero ahora nosotros vamos a pasar al segmento de película y vamos a vincular el tema de Colombia, de las elecciones en Colombia, con una película que es de 1993. Se llama La Estrategia del Caracol, del director Sergio Cabrera. Veamos el tráiler y ya charlamos un poquito más. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelos a mi corazón. Las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí. Se procederá a ejecutar la operación del desalojo. Don Jacinto Barburen tiene aquí un plan, yo creo debemos considerar. Los planes y las ideas se defienden con la vida. ¿Qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto. Eso es precisamente lo que más me gusta.
Ya quedó fijada la fecha para la diligencia de la Casa Uribe. Sí, señor. Debo aclarar a la Asamblea que aquí doña Trinidad tiene toda la razón. Ella tiene derechos legítimos sobre esta casa. Una es mejor. ¿Alguien me va a explicar qué diablo significa esto? La estrategia del Caracol de 1993, una película dirigida por Sergio Cabrera. Realmente es excelente la película porque ayuda a entender, sí, que si bien es de 1993, ayuda a entender un poco el contexto actual porque sigue estando vigente el reclamo principal que es la desigualdad en Colombia y la desigualdad principalmente en la distribución de tierras. En su momento, Gabriel García Márquez la destacó como una de las mejores películas de la historia de Colombia que reflejaba la realidad de este país. Es un grupo de vecinos que elaboran una estrategia para tratar de evitar de ser desalojados de una casa, la casa Uribe, que el dueño quiere declararla como patrimonio cultural. La estrategia es excelente y lo que ellos buscan es luchar para justamente mantener en vilo la dignidad. Exacto, de hecho es una propuesta integral que por ahí con una historia en particular representa gran parte de la discusión social histórica de Colombia. No te la pierdas, pero antes de irnos, contanos, Luz, cuál es el outfit que te han propuesto para hoy. Hermoso el outfit que me ha dado para hoy, el Enhansen, divino este look. Vamos a empezar debajo, miren lo que son las botas de cuero ecológico, divinas, las medias también negras opacas que van complementando, ahí se ve el vestido de seda natural, ¿sí? Miren lo que es animal print, divino, cebrado, me encanta. Ay, y lo que es este saco, quedé enamorada. Quedé completamente enamorada de cuero ecológico, los detalles, ahí los detalles de paillettes, divino, me encanta porque es canchero, es elegante, sirve para todo tipo de eventos. Si vos querés, por ejemplo, tenés un casamiento, lo podés usar. Todo, es divino lo que tienen en el atelier. También, por supuesto, van complementando todo el outfit con los accesorios. Miren lo que es este anillo soñado de turmalina negra, la piedra, es soñado todo el outfit y todo lo que tienen allí en el atelier. Y recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Aparte, todo lo divino que tienen. Tienen que ir ¿a dónde? A San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, y ahí las van a estar esperando con una atención de primera. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta nueva salida, en esta nueva edición de lo que es Enlace Internacional. Nos encontramos la semana que viene en San Juan, en San Luis, en San Martín y en toda la provincia de Mendoza. Chau, chau.